Efesios 3:8. Un pasaje muy conocido que nos habla grandes revelaciones, inescrutables riquezas de Cristo. Cuando lo tenemos, decimos amén. Lo tenemos. Efesios capítulo 3, versículo 8 dice así la bendita y poderosa palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Oramos. Padre amado y Dios amado, te alabamos, mi Señor, te bendecimos, te damos gracias por esta nueva oportunidad de poder estar delante de ti, de poder alabar tu nombre, poder oír tu voz. Ahora te ruego la gracia, como siempre te pedimos, la gracia para poder hablar, Señor, y la gracia para poder oír todo el sabio consejo que tú ya tienes preparado, predestinado desde antes de la fundación de los siglos, mi Señor. Habla que tu pueblo oye. Estamos bien predispuestos, nuestros corazones, ese único y eterno depósito en la cual tiene cabida lo que es tuyo, mi Señor. Nos has dado, Padre Santo, la autoridad de poder atar y reprender toda fuerza del mal y que en tu nombre sea derramada toda la bendición de lo alto. En tu nombre bendito, en el nombre bendito, poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos le dan la gloria a Dios? Gracias, mi Señor. Tomen asiento, mis amados. Un pasaje muy hermoso que nos viene hablando el Señor desde la central. El término las inescrutables riquezas de Cristo se traduce como riquezas que no se pueden calcular, riquezas que no tenemos a veces idea de dónde empieza y dónde termina, y que en su tiempo nos va revelando de acuerdo a la administración de sus tiempos o dispensación de sus tiempos. El Señor siempre, a través de los tiempos y de las edades, siempre ha dado en cada etapa del plan de Dios para con el hombre, fue revelando cosas. Desde los días de Adán hasta Noé, de Noé hasta Abraham, de Abraham hasta David, y de David, en todo caso, hasta los días donde el Señor caminó sobre la tierra, para hacerlo más corto. Y hoy tenemos ya la última etapa de la iglesia acá en la tierra, que es el cuerpo de Cristo. Y a través de los tiempos, en cada etapa, Dios fue revelando cosas que había que hacer. Y eso son la administración de las inescrutables riquezas de Cristo a través del hombre. Amén. Ahora ya el hombre ya compone un cuerpo glorioso que es la iglesia, ya somos un grupo selecto, podríamos decir, aquellos que ya tenemos la magnífica tarea, compromiso y responsabilidad de poder representar a Cristo acá en la tierra, que es la iglesia. Inescrutables riquezas, es algo que no se puede saber qué cantidad tiene, qué altura tiene, qué profundidad tiene, qué anchos son sus riquezas, no lo sabemos, solo sí sabemos que es mucho en cantidad y en demasía. Amén. Por mucho que intentemos sondear esas riquezas, si Dios no nos revela, es imposible saberlo, no sabremos de qué se trata si Dios no nos revelara. Por eso hay un tiempo establecido para cada etapa de su palabra en revelación. ¿Qué dice Efesios 1:7? Da un par de datos, por ejemplo, según las riquezas de la gracia del Señor. Riqueza que en Cristo Jesús era imposible que el hombre normal, tradicional o de este mundo pudiera creer que fuera así. Por ejemplo, tenemos la redención. ¿Qué es la redención? Es la salvación del hombre. Pero bueno, Dios le hubiera placido salvar al hombre únicamente por creer. Bueno, crees en todo caso en Dios, crees en Cristo. No, mediante la redención que es a través de su sangre. Debía derramar su sangre un hombre inocente que era en lugar del cordero, que era para presentar una ofrenda
al Dios, a Jehová de los ejércitos. Un plan que únicamente a Dios se le hubiera podido ocurrir, por eso que son inescrutables. ¿Cómo puede ser que el hombre pueda ser salvado, que el hombre pudiera ser redimido para con Dios a través de un hombre inocente y morir de la forma que murió? Es algo que no se puede concebir en una mente si no tenemos la mente de Cristo para poder entenderlo. El conocimiento de su voluntad. ¿Quién conoce la voluntad de Dios? Podemos conocer el hecho práctico de Dios. Hizo un milagro, resucitó un muerto, trasladó una montaña, paró las tempestades, amén. Es un hecho práctico que lo vemos, pero ¿quién conoce la voluntad de Dios? Si no tenemos la mente de Cristo primeramente, amén. El perdón de pecados. Dios puede perdonar el pecado a través del sacrificio de un hombre. Dios puede hacer justo, santo y perfecto al hombre por creer en Él, en ese sacrificio y Él representarnos a nosotros. Es algo que no cabe en la mente del hombre normal, natural, terrenal, de poder redimir al hombre. Hoy por hoy la ley es, por lo que hiciste vas a pagar. Por eso hasta hoy la ley del hombre terrenal está siguiendo la ley de Moisés, ¿sabía? Es así. Pero ya nosotros estamos en tiempos de gracia. Ya tenemos un sacrificio que fue un antes y un después en la vida para con la vida del hombre que ha creído en Cristo. Por ejemplo, el mensaje de la verdad de Cristo. ¿Qué es la verdad? Cristo era la verdad. La verdad, algo que no se puede cambiar, es irrefutable, algo que no mengua, no cambia, permanece inalterable a través de los siglos y de las edades. Ese era Cristo, trasladándonos a nosotros. La iglesia, desde que está sobre la tierra, tiene el mismo propósito. Primeramente, ¿cuál es? Anunciar las inescrutables riquezas de Cristo, las inescrutables riquezas, insondables conocimientos de Cristo, y esto es a través de la iglesia. Amén. El sello del Espíritu Santo, nosotros somos sellados y no vemos una huella de un sello en nuestro cuerpo, pero sí lo vemos en nuestro corazón, el sello del Espíritu Santo que a nosotros nos guía toda la verdad. Tenemos una garantía que tenemos una herencia incorruptible, eterna. ¿Dónde la vemos a la herencia? No vemos al que me da la herencia, no firmamos un papel, una herencia, después que partamos del escenario de esta tierra. Lo tenemos a través de las Escrituras. Lo vemos a través de las Escrituras y de poder creer a las Escrituras que ahí tengo yo una herencia incorruptible, inmarcesible, que fue a través de los tiempos y de las edades, que es incontaminable, no cambia, permanece inalterable desde que Dios nos dio la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por eso que nosotros tenemos seguridad. Esa seguridad, ¿cómo podemos tener seguridad a través de cuántos miles de años? Y esa seguridad sigue intacta en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Estamos seguros de las inescrutables riquezas de Cristo, promesas de Cristo, y de todo lo que ya sabemos que nos va a dar y que ya nos dio hasta ahora y nos va a dar en el día que partamos del escenario de esta tierra. Sabemos, incontables veces lo hemos hablado, unas bodas en el cielo, calles de oro, etcétera, todo lo que ya sabemos, milenio de paz, donde no va a haber un gobierno que el hombre no haya conocido hasta el día de hoy, donde aquel que pecare morirá, ya sabemos cuántas cosas que ya hemos hablado. Son todas riquezas espirituales con beneficios eternos, no es transitorio como acá en la tierra. Por ejemplo, Dios en las diferentes dispensaciones o tiempos siempre tuvo un propósito, siempre en los diferentes tiempos, siempre Dios nos va revelando a través que el hombre va marchando por la vida, podríamos decir. Jesús enseña estas cosas a veces con enseñanzas prácticas, las parábolas, ¿se acuerdan? ¿Una parábola qué es? Una parábola es una enseñanza práctica que da una enseñanza práctica. Y el Señor usaba mucho de las parábolas, por ejemplo, que lo hemos hablado, un hombre encuentra un tesoro en un campo de un valor incalculable. Ah, mira, vos encontré este tesoro y lo que tengo en casa es, no sé, el 5% de este tesoro que yo he encontrado, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Como así también aquel mercader que buscaba una perla fina, encontró una perla fina, preciosa en gran manera, de un valor incalculable. Vende todo y lo compra también. Ahora, cuando entramos en el reino de los cielos, dice que a Cristo nosotros le costamos un precio incalculable para el hombre, que no era algo material,
No era un tesoro, no era una perla fina en gran manera, sino que Él compró esta tierra, nosotros, y Él lo consideró de un valor incalculable, nuestra alma. ¿Y cómo puede ser esa inescrutable riqueza del conocimiento de Cristo pueda comprar a un ser pecador en gran manera? Pero Él vio un terreno fértil para poder sembrar y para poder adquirir ese conocimiento y esa estatura que es la iglesia que somos nosotros. Amén. ¿Estamos entendiendo? Valores incalculables para Dios. Pero no fue un precio de un terreno, de un tesoro, de una perla valiosa. Fue el precio de su sangre. De un hombre que vino de los cielos. ¿Quién daría su vida por algo así? Únicamente a Él se le ocurrió ese plan. Para nosotros dice que es una extraña, y sí que es extraña. ¿De dónde lo concebiste? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién guió la mente de Cristo? ¿Quién la puede conocer? ¿Quién le aconsejó? Dice la mente de Cristo. Pero dice, más nosotros tenemos la mente de aquel que la tiene y nosotros estamos en él. Es así. Un precio incalculable, el precio de nuestro Cristo, un hombre inocente. Por eso que a nosotros hay ese precio incalculable, esa tierra somos nosotros. Por eso que es una tierra fértil, la iglesia de Cristo. En él dice que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de su conocimiento. Colosenses 2:3. Todos los tesoros de la sabiduría. ¿La sabiduría tiene tesoro? Dice Dios que sí. Dice que el conocimiento tiene tesoro. Amén. Dice, y todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad, nos ha sido dada, dice 2 de Pedro 1:3. Vida y piedad, vida en Cristo, vida piadosa nos ha sido dada. O sea que tenemos la capacidad, primeramente, de mostrar la vida de Cristo a través del conocimiento que Dios nos viene hablando y de poder mostrar las inescrutables riquezas de su gloria, las inescrutables, insondables conocimientos y riquezas en Cristo Jesús. Y estamos capacitados, entrenados, preparados para eso. Amén. En Efesios 3:8 también Pablo se identifica como el más pequeño de los creyentes, como dice Pablo. Pero ¿qué dice? Pero en contraste, Pablo, un perseguidor, un fariseo, perseguidor acérrimo de los cristianos. A Dios, si le hubiera ocurrido tomar a Pablo para mostrar la gracia de Cristo, ¿a quién se le hubiera ocurrido? A Dios se le ocurrió. Por eso que en contraste Pablo tiene la revelación de la iglesia. Increíble el plan, ¿no? De una persona que era un eterno perseguidor a poder darle los misterios. ¿A quién se le hubiera ocurrido? Únicamente a Dios. Y eso es lo que nosotros no alcanzamos a entender. Hasta que no vemos la transformación de Pablo a través de Cristo en su vida. Como dice el Salmo también 84:11, dice, porque sol y escudo es Dios, gracia y gloria para Dios. Dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Quiere decir que si nosotros somos íntegros en Él, no dejamos nada al azar. Desde que yo me convertí al Cristo soy íntegro, soy recto delante de su presencia. A mí el problema no me saca para afuera, porque dice que todas las cosas me ayudan a bien. Entonces, mi amado, cuando viene una situación, debo sacar una enseñanza, no irme para afuera. Y ahí está, íntegro, dice, por eso dice, no quitará el bien a los que andan en integridad, íntegro. Una persona íntegro es aquel que tiene fe de los escogidos, tiene firmeza, tiene capacidad, tiene inteligencia, tiene sabiduría, es responsable. De todo eso, ninguna de las virtudes que nombramos, ninguna cayó en saco roto, ninguna cayó a tierra. Esa es una persona íntegra. Amén. Para buscar y hallar el reino de los cielos, mi amado, buscar el reino de los cielos y después vienen las añadiduras. Pero busquemos lo primero de lo primero. Amén. Estas riquezas proporcionan salvación al hombre. Ya entramos un poco más en el tema. Estas riquezas que no se pueden escudriñar, sino no es a través de la fe y a través del nuevo nacimiento, que es a través del bautismo, nunca lo vamos a poder conocer. Esto que el Señor señala como insondables misterios.
Oh sabiduría, ¿y cuántos adjetivos tiene la sabiduría de Dios? Y comenzando por el nuevo nacimiento, a través del bautismo, nadie puede conocer aquello que es insondable, inescrutable para el hombre, pero nosotros, si no nos bautizamos y sabemos, si no tenemos una muerte, una muerte genuina, un nuevo nacimiento conforme a Cristo, nunca vamos a poder, nunca sabremos de qué se trata esta riqueza. Nunca lo podremos experimentar. Porque a mí un problema me tiene que ayudar para bien cuando otro lo puede ayudar para salir de una congregación. En Juan 3:3 dice Jesús le dijo a Nicodemo, el pasaje que nosotros conocemos todos, que debe tener un nuevo nacimiento, sí o sí, no hay alternativa. Él dice que es necesario. No podrás ver, no podrás entrar y no podrás vivir el reino de Dios si no tienes este nuevo nacimiento. Y ahí vas a conocer todo lo que Dios dice de Él y lo que dice de nosotros. Inescrutable para el entendimiento humano, pero no para nosotros lo que hemos creído, lo que hemos nacido de nuevo. Romanos 12:1 dice que nos revela que si nos presentamos, dice, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Habla de una consagración. Nuestros cuerpos, cuerpo humano, sacrificar, no seas vencido del hombre viejo, vence el hombre viejo con el hombre nuevo. Ya hay un sacrificio, pero ese sacrificio no debería tener problemas en manifestarlo, porque yo mismo he decidido morir para el mundo y nacer para Dios. Somos responsables cuando nosotros nos bautizamos y ya hemos adquirido una nueva naturaleza. En esa nueva naturaleza están escondidos los misterios de Cristo y de su iglesia, dice. Vivo, santo, apartado, agradable a Dios, o sea que a Dios le agrada esa nueva criatura que ha nacido de las aguas del bautismo. Puede ser, es nuevo, amén, pero ya empezó el proceso. Como dice el Salmo, dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, hubo un momento de gestación en el vientre de su madre. Hubo un proceso de gestación, dice aún en lo profundo de la tierra, que únicamente Dios conocía cómo iba marchando el feto, por representarlo así, hasta que sale a la luz. Ah, yo te preparé, te engendré, dice. Dios nos engendró a cada uno de nosotros, de nuestras madres. Amén. Cuerpos consagrados. Y si no consagramos nuestras vidas, no conoceremos las riquezas de Cristo. No las vamos a conocer. No vamos a tener el privilegio de poder conocerla, como le dijo a Nicodemo, de poder ver, poder entrar y de poder vivirla. El fruto, riquezas del hombre espiritual, ¿cuáles son? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, mansedumbre. Lo sabemos. Pero contra tales cosas no hay ley, porque Cristo ocupó el lugar de la ley. Ahora es el amor. Amén. Por eso que las riquezas inescrutables de Cristo ocupó el lugar de la ley. La ley daba una directiva, pero era imposible cumplirla, porque el hombre debía morir, debía cambiar de naturaleza para poderlo obedecer. Debía sacar su corazón de piedra, que era insensible a la palabra de Dios, para ocupar un corazón de carne. Y no era el corazón de carne o de lo que sea, simplemente dice que estaba el Espíritu Santo ahí. El rey Salomón, conocemos la historia, de grandes riquezas y sabiduría, tenía fama, venían de lejos para poderlo escuchar. Venían autoridades de otros países a oír su sabiduría, su riqueza. Primera de Reyes, día 24, lo puede leer. Pero no había otro igual que Salomón. Sus riquezas traspasaban las fronteras. Era tan mentado que venían de lejos para oír, a ver si era cierto la sabiduría de este hombre. Y él derrochaba sabiduría material, oro, plata, todas las personas que estaban alrededor de él, todas unas vestiduras impecables, hermosas, o sea, todo lo que ustedes pueden leer. Pero las riquezas de Salomón no eran inescrutables, porque podíamos ver el lingote de oro, podíamos ver la plata, pero lo podíamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 100, lo podíamos contar. Había un límite para esas riquezas materiales.
Para nosotros no hay límite, porque nosotros no estamos en las riquezas materiales, terrenales, sino que estamos en la riqueza inescrutable de Cristo. Amén. Las riquezas de Salomón se podían contar, pero servían para este mundo únicamente, servían para este mundo, de comprar cosas para este mundo, pero no trascendían lo eterno. Cristo es, y ese dice que es más grande que Salomón, aquí más grande que Salomón, en Lucas 11:31. Ahora, ¿cuál es la manifestación más grande de la sabiduría de Dios? La iglesia, que es el mismísimo cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo cómo vamos llevando las inescrutables riquezas de Cristo hasta estos días, que somos nosotros? La iglesia que manifiesta la vida de Cristo, obviamente, proclama la salvación a todos los hombres de la tierra. Israel era el pueblo escogido y elegido por Dios, pero no pudo hacer la obra que nos fue encomendada a nosotros. Y era el pueblo escogido por él. Por eso que es la manifestación más grande de las riquezas inescrutables hoy exhibida al mundo, la iglesia de Cristo. Somos nosotros. Qué privilegio que tenemos. La iglesia es la manifestación más grande de la sabiduría de Dios exhibida a todos los terrenales. Estaba escondido a través de los siglos y de las edades. ¿Cuántos indagaron a ver si era para ellos? No era para ellos, era para este tiempo, para nosotros. Para nosotros. Amén. ¿Vamos a asumir ese compromiso? Amén. Demostrar eso que estaba oculto. Hoy se hizo manifiesto. ¡Wow! Hoy eclosionó, podríamos decirle. Eclosionó, se dio a conocer, nació. Apareció en el escenario de este mundo de poder reconciliar al hombre con Dios. Y otro puede decir, cada uno que se arregle, que se maneje. No, Cristo le ha placido de revelar el amor, la gracia, la misericordia, benignidad, paciencia, etcétera, a través de nosotros. ¿A quién se le hubiera ocurrido? Bueno, eso es inescrutable para el mundo, no para nosotros. Las riquezas inescrutables de Cristo ocupó el lugar de la ley. Es el amor. La iglesia que manifiesta la vida de Cristo, o sea, la iglesia debe manifestar la vida de Cristo. Y esta vida debe proclamar la salvación a todos los hombres de la tierra. Y es la manifestación más grande de las riquezas inescrutables hoy día que conoce y que debe conocer el mundo. La iglesia es la manifestación más grande de la sabiduría de Dios. O sea, los ángeles, mi amado, ven a la iglesia personas comunes y se maravillan los ángeles, escuchen. Se maravillan los ángeles de cómo podemos predicar, cosa que ellos no lo pueden hacer. ¿Cómo pueden manifestar la vida de Cristo únicamente por creer en un sacrificio? Cuando los ángeles estaban, ahí fueron testigos de un montón de cosas prodigiosas en la creación. Pero únicamente nosotros podemos predicar, nosotros podemos anunciar, nosotros podemos mostrar la gloria de Cristo en nuestras vidas. Para el mundo es locura, como dijo Pablo. Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Tolerando un poco de locura, dijo. No me importa lo que piensen. Le importaba la honorable opinión de Dios. Los ángeles ven a la iglesia y ven personas y se maravillan por varias razones. Primero, dice que el hombre es inferior a los ángeles. Lo vemos, un ángel mató a 185.000 personas. O sea, y este puede predicar el evangelio, cosa que yo no puedo hacerlo. Por eso que nos miran aquí los balcones en nosotros para poder ver a ver qué es lo que hacemos en representación de Cristo. Pueden predicar el evangelio, obviamente dice que en la gran tribulación, Apocalipsis 14:6, dice que lo van a hacer, lo van a predicar, van a anunciar la venida del Señor, pero ya en modo de juicio, que es otra historia. Fueron hechos, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea, ¿a quién se le puede ocurrir en este envase de barro que no hay nada bueno de la mollera a la planta de los pies? Y que a Dios le ha placido habitar. ¿En cuántas habitaciones tuvo el Señor hasta el día de hoy?
que me acuerdo, el cielo, vemos en el tabernáculo, en el templo de Salomón, de Herodes, ahora en nuestro corazón. Primeramente moró en la persona de Cristo. Él era la palabra viviente y después mora en su iglesia que somos nosotros. No sé si se me escapa alguna, pero ¿en cuántas moradas tuvo el Señor? Y ahora le ha placido en este envase de barro, imperfecto. Pero ¿cómo puede hacer? No hay palabras a veces para describir el poder de Dios a través de una persona enferma, imperfecta, llena de irregularidades y llena de errores, y que a Dios le place morar ahí, para que la gloria sea de Él, de podernos cambiar, de ser un pecador desobediente a poder tener una posición justa, santa y perfecta, justificados a través de la fe. Y la fe debe tener obras. ¿Y las obras de fe cuáles? Demostrar y exhibir las inescrutables riquezas de Cristo, que es la iglesia. ¿Estamos entendiendo? La iglesia siempre estuvo presente cuando fue fundada en la creación. Siempre estuvo presente. Nosotros estuvimos presentes porque estábamos en Cristo. ¿Usted se acuerda? Yo no me acuerdo. Pero dice, cuando nos encontremos con Él, le veremos tal cual es. ¿A dónde? En el arrebatamiento. La iglesia no es temporal. No es una riqueza material temporal que podemos comprar algo acá y viene el óxido y se lo consumió. La iglesia es la expresión final del verdadero pueblo de Dios acá en la tierra. Y esta es eterna, somos nosotros. Por eso que la sabiduría de Dios tiene la capacidad sobrenatural de todos los propósitos de Dios se cumplan. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Por qué decimos? Dice que el amor nunca deja de ser. Y si nunca deja de ser el amor, nosotros vamos a terminar, la iglesia va a terminar, hasta que Él lo decida, va a terminar su plan y su propósito. Los principados y potestades han visto la sabiduría de Dios en la creación, en el pueblo de Israel, sus hechos prodigiosos. Dios hacía los milagros, pero ahora a través de la iglesia, Dios da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Nosotros somos hecho prodigio. Nosotros somos ese milagro prodigioso. No es que Dios lo hace en nosotros como Dios lo hacía con el pueblo de Israel. Nosotros anunciamos las virtudes de Cristo a través de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A Dios le plació eso. En este envase imperfecto, lleno de errores, lleno de imperfecciones, erra cada rato, pero estando en Cristo, y Él conoce nuestra intención y que por eso que murió por nosotros. Dice que su misericordia está más alta que los cielos. Su misericordia tapa multitud de imperfecciones y desobediencias para seguir adelante. Por eso que podemos participar dignamente de la mesa del Señor. Participamos de su cuerpo y de su sangre. Y Dios puede decir, deben ser irreprensibles para participar del cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué lo podemos hacer? Porque su misericordia tapa toda imperfección. Y dice que su misericordia está más alta que los cielos. Y si está más alta que los cielos, está habitando en el tercer cielo juntamente con Él. ¿Es importante la misericordia? Es de vital importancia. Dios envió a su Hijo para que asumiera su estado como hombre, y como hombre vivió una vida perfecta. No era suficiente vivir una vida perfecta, sino que como hombre perfecto debía morir. No fue suficiente que Cristo pudiera vivir, está bien, viviste una vida irreprensible, listo, ya está, saldaste. No, Él aún debía morir. Pero viví una vida perfecta. Tú tienes que morir como pecado. Por eso que las potestades del mal sabrán, mirá, por fin se acabó el problema. Está siendo ejecutado. Lo que no sabía, que justamente Dios estaba ejecutando el mismo pecado en la persona de Cristo. ¿Y a quién se le ocurre hacer semejante plan? Por eso que nosotros ahora lo entendemos, y es la revelación, pero no para el mundo. Por eso que para ellos es extraña obra, algo que no se puede sondear, algo que no se puede conocer. Yo sé que hay algo maravilloso, hay algo grande, hay algo eterno, pero no sé de qué se trata. A nosotros se nos ha sido revelado, porque nosotros somos la misma revelación de Cristo.
No es que lo tenemos, somos. ¿Estamos atentos? A veces uno, veo, no sé si están entendiendo, por eso que la sabiduría de Dios tiene la capacidad sobrenatural de que todos sus propósitos se cumplan. Los principados y potestades, mi amado, han visto la sabiduría de Dios en la creación, en los pueblos, hechos prodigiosos, pero nosotros somos ese mismo prodigio, caminando, hablando, predicando y viviendo la vida piadosa. Dios demuestra su infinita sabiduría a través de la iglesia, por cómo resuelve los problemas de la iglesia. En los tiempos de la ley, al que mentía, Dios lo ejecutaba. Era así. La ley, no mentirás. Vos mentís y fíjate. Porque no había misericordia, todavía no había un sacrificio que te pudiera tapar esos pecados, esas desobediencias. ¿Cómo resuelve un problema la iglesia de Cristo? ¿Cómo resuelve el pecado cuando los ángeles no veían la solución? Y los ángeles, mirá, la verdad estoy para cuidarte al hombre, pero ¿cómo van a hacer? La verdad que no sé cómo iban a solucionar el problema del pecado acá en la tierra. Por eso que Dios envió a su Hijo que asumiera su estado como hombre, y como hombre vivía una vida perfecta. No era suficiente vivir una vida perfecta, debía morir, porque los requisitos de la ley así lo demandaban. Por eso que los ángeles mirarían todo esto con asombro, cuando veían un Cristo crucificado, veían a su Dios. ¿Fuiste a la tierra a morir por todos estos? A la menor señal de Cristo, ¿qué hubieran hecho los ángeles? No lo sabemos. Pero Él dice, por amor murió por todos nosotros. Parecería que el triunfo del mal sobre el bien, pero en realidad era Dios ejecutando el mal, ejecutando el pecado públicamente. El altar del sacrificio fue en el Gólgota. No hubo sacrificio como ese, ni lo va a haber. La sabiduría de Dios se manifiesta en reconciliar a todo el mundo, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia representa el cuerpo de Cristo. Ya no hay judío, no hay gentil, no hay de tal o cual ciudad. Todos los reunió en Cristo Jesús. ¡Qué plan maravilloso! La sabiduría de Dios a través de la iglesia trata a cada persona en forma personal e individual. Cada persona que se bautiza forma parte de un cuerpo glorioso. La iglesia es la expresión multiforme de su sabiduría, demostrando a la ley, demostrando a los principados, potestades, en todo caso mostrando a la filosofía de este mundo, que la iglesia puede anunciar la salvación del hombre a través del sacrificio de un hombre y salvar al hombre de la condenación eterna. ¿Estamos escuchando? Eso somos nosotros. La iglesia debe reflejar la sabiduría de Cristo. ¿Cómo? Primeramente, consagración. Ser verdaderos discípulos. En nosotros Dios debe ver la multiforme sabiduría de Él, que a través de los siglos estaban escondidos. Hoy se ha manifestado y se debe manifestar. Alguien dijo alguna vez, servir a Dios, y no es una obligación, sino que es un privilegio. Amén, es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Porque puede mostrar algo que el común del ser humano no puede mostrar. Ni aún puede mostrar un creyente, lo va a mostrar alguien que ha consagrado su vida a Dios. Por eso que muchos hermanos congregan un tiempo, cuando se complica el tema, aparece un problema y ya se van. Cuando están a punto de nacer, vieron los ojos del Señor, dice que mi embrión vieron los ojos de Él, pero no quisieron nacer. ¿Ver? Por eso que es necesario el problema, es necesaria la situación, para que a través de la situación esto me pueda ayudar a bien. ¿A qué? Dios nos dio todas las herramientas espirituales. Nos dio la mansedumbre, la templanza, la paciencia, misericordia. Juicio, no quiero juicio. Ya tenemos suficiente que nos acusa el diablo todos los días, de día y de noche, delante del Señor, para que él, y viste que no pueden cambiar, viste que permanecen inalterables su carácter, hace muchos años que congregan y viste que no pueden cambiar. Bueno, eso le dice el Dios a Cristo. Pero aquel que es de Cristo, aquel que fue sembrada la semilla en esa buena tierra preparada y sacada la cizaña y sacado todo lo que hemos hablado, no podemos fallar. No podemos fallar.
Servir a Dios es un privilegio, porque servir a Dios involucra ser parte de aquello que estaba oculto para el mundo. Todos hemos sido provistos, mi amado, de diferentes dones y habilidades que encajan perfectamente en el cuerpo espiritual. No hay nada de lo que Dios ha establecido y ha formado que no encaje perfectamente en ese cuerpo glorioso. ¿Cuántos hermanos, mi amado, que a veces sirven con denuedo en un ministerio y hay un pequeño problema y se apartan? Porque consideran que su opinión es más importante que la honorable opinión de Dios. Es así, porque según su carne y no les gustó, se van. Pero ese mismo problema los va a seguir a la congregación que vaya. Es así, y van a tener exactamente el mismo problema. ¿Por qué decimos que según el viejo hombre? Porque al ser espiritual todas las cosas le deben ayudar a bien. No hay un solo recurso espiritual que pueda sacar a un cristiano de una congregación. Ninguno. Porque dice que todo a mí me va a ayudar, todo a mí me va a beneficiar para poder crecer, para poderle conocer. ¿Cómo conocemos, por ejemplo, que puedo amar a mi máximo enemigo si no manifiesto la misericordia de Dios? El amor de Dios, la paciencia de Cristo. No podremos exhibirla si no nos sometemos al proceso, al trato para con Dios. Todos nosotros tenemos tratos, pero aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo de eso. Amén. El compromiso es algo de vital importancia. Compromiso con la obra del Señor. Evaden las tareas a veces y poco a poco van dejando de congregar, o a veces se conforman con congregar cada tanto. Pero el Señor, mi amado, a veces, como siempre digo, yo soy práctico y soy directo, porque yo me considero un soldado de Jesucristo. Y el soldado dice, sí, amén. A veces están más enfocados en sus cosas personales antes que el Señor viene. Estamos anunciando que viene. Todavía falta, no pasa nada todavía. Hace 2000 y pico de años que anunció que va a venir y todavía no pasa nada. Pero un día el diluvio vino y se lo llevó a todos. Y así va a suceder en estos días también. Por eso que hay pasajes, ya terminamos con esto y la seguimos mañana. Hay pasajes donde Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y fuiste persuadido sabiendo de quién has aprendido. O sea, persistir quiere decir perseverar, insistir, no te muevas de ahí, no te muevas de lo que has aprendido. De lo que dijo Pablo, de lo que yo te he enseñado, no te muevas de eso, porque Pablo tenía la revelación de la iglesia de Cristo. A Timoteo había sido enseñado por su madre, por su abuela. Qué importante que es cuando el chico es enseñado en su hogar. El Señor Jesús a los 12 años ya estaba con los mayores. A los 12 años ya iba a los maestros de la ley a poder aprender de las cosas del Señor. ¿Vio qué importante que es cuando el padre está firme para que sus chicos, por lo menos que estén bajo su mismo techo, esté con ellos? Después, otra historia, pero ya tuvo la contención, tuvo la enseñanza, tuvo aquello que necesita para que cuando salga a la vida, que pueda tener su familia, aquello que fue formado en su corazón pueda ser manifiesto. Nosotros como padres hagamos lo que tenemos que hacer. Yo tengo un hijo afuera, siempre lo cuento. Y si viene el Señor y no está congregado. Pero ¿cuántos padres a veces se ocupan en sacar a sus hijos para afuera? Y yo lo quiero adentro. ¿Qué cosa? ¿Ven? Pero dice, como dice la palabra, hay de aquellos que hagan tropezar a uno de mis pequeños. Hay de aquellos. Amén. Hay pasajes donde Pablo, hay muchos, que Pablo le dice también, el último y ya lo dejamos para mañana, en Colosenses 4:17. Dice, díganle a Arquipo que mire de cumplir el ministerio del Señor. Es la última carta en los últimos pasajes de Colosenses, que le dice a Arquipo,
hace una salutación, etcétera, y después le dice, pero díganle al equipo que no se olvide del ministerio que él tiene para con Dios, que no se olvide. O sea, había algo muy importante. Dice que él vivía en la casa de Filemón, que era la iglesia ahí. Lo vamos a ver mañana. Pero, mi amado, cuando el Señor nos habla con un propósito eterno. Y las cosas del Señor, cuando nos habla, no tenemos, por ejemplo, excusa que no lo podamos alcanzar, porque Dios nos habla. Mire cuánto nos habló en esta noche, y mañana tenemos más todavía. De las riquezas inescrutables de Cristo. Ah, mira vos. No, resulta que la riqueza inescrutable somos nosotros. No es que nos dio a nosotros somos las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. ¿Sabíamos nosotros que hay cuánto caudal de conocimiento hay en nuestro corazón? Sí que lo hay, en potencia, seguro que sí. Por eso que lo inescrutable, yo sé que es mucho, yo sé que es infinito, pero no sé de qué se trata. Wow, yo sé que está escondido ahí, pero yo sé que es un montón, pero no sé de qué se trata. Y sabemos que es algo bueno en gran manera. Y a nosotros nos ha sido revelado eso, que no tiene límite, altura, ni profundidad, ni anchura. A veces no hay palabras para poder describir lo que es Cristo. En verdad, Pablo cuando vio el cielo, y bueno, el cielo, ¿qué tenemos de datos del cielo? Tenemos que va a haber una ciudad de oro, las calles de oro, donde habrá un banquete en gran manera para millones y millones de personas. ¿Cómo será? No tenemos idea. Todavía Dios no nos ha revelado eso, por lo menos en este lugar. Mi amado, nos alentamos con esto. Sabemos que está, y yo estoy seguro que un día el Señor, nos va a revelar. Eso es fe, certeza de lo que se espera, convicción, convencido de lo que no veo, un día va a suceder. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Mis amados, nos ponemos de pie. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús, te alabamos, mi Señor, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, por la revelación de la misma. Te ruego por este hermoso pueblo que tú has traído, Padre, delante de ti, para poder oír tu voz, aún de poder alabar tu nombre. Ahora te ruego de regreso a sus hogares, que tú los guardes, que tú los cuides, que los libres de todo mal, de toda acechanza, de todo tropiezo, de todo aquello que pueda ser de impedimento, mi Señor, y que podamos meditar en todo lo que tú nos has hablado. Mi Señor, nos encomendamos en tu nombre, te damos gloria, honra y alabanza, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Y cuántos le dan la gloria a Dios? Alabamos al Señor.